La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos nosotros aquí con nuestros invitados, como siempre, de los domingos. Invitados especiales. Y hoy alguien más especial todavía, porque hay también una cercanía mayor. Nos conocemos, ¿verdad? Y sobre todo por todo lo que significa lo que hoy nos va a presentar. Bueno, queremos presentarte. Vos mismo te vas a presentar tu nombre, qué estás haciendo actualmente, tu familia un poco, y dónde nos conocimos también por ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, bienvenido a Jóvenes para los jóvenes en familia. Muy buenos días, yo soy Iván Moisés Cáceres Araujo, soy de marketing digital en la UNIDA. Eso es lo que estás estudiando ahora, ¿verdad? Eso es lo que estoy estudiando actualmente. Y hay algo especial, Iván, Iván me dijiste, ¿verdad? Sí, Iván, sí. Que nos trae hoy para reunirnos, y por eso esa invitación especial. ¿Qué es lo que vos haces, Iván, además de tu estudio? Aquí la gente ya te vio, poner un poco de nuevo, cámara general, poner un poco, porque ya le vieron dónde va a estar sentado Iván, ¿verdad? Entonces nos tenés que comentar todo, Iván, y sobre todo, por qué estos jóvenes para los jóvenes en familia, sobre todo, que siempre apuntan, ¿verdad?, hacia adelante, y cosas lindas y cosas magníficas, ¿verdad?, que nos ayudan también a nosotros a superarnos siempre, así como vamos a hablar hoy con Iván. Bueno, entonces vos me dijiste en la parte de marketing, ¿estás estudiando? Sí, yo en marketing en la UNIDA. En la UNIDA, sí. ¿Qué curso ya estás, Iván? Tercero, estoy en el tercer curso ya. ¿Y eso cuántos años son? Son 5 años. Bueno, ¿y qué vamos a vender, Iván, con marketing? Y vamos a vender lo que haya nomás. Lo que haya nomás. Bueno, ya te vamos a contratar ya para la televisión aquí. Me vas a meter cuando quiera. Publicidad y todo eso, ¿eh? Cuando quiera, man. Está bien. Bueno, Iván, ¿pero dónde nos conocimos? ¿Dónde estudiaste vos, Iván? En el Colegio Monseñor Lasaña. ¿Cuántos años tuviste ahí, Iván? 9 años estuve ahí. 9 años. De tercero hasta mi último año. ¿Quién era tu compañero? A ver un poco si conocemos algunos, ¿eh? A ver, ¿quiénes eran los más terribles en ese tiempo? Mucho. Mucho, ¿verdad? Bueno, y después también, siempre ustedes iban con tu papá y con tu mamá, ¿verdad? La familia. Siempre, iban también siempre. ahí a la parroquia, parroquia. María Auxiliadora, ¿verdad? Siempre. Así es. Bueno, Iván, pero queremos conocer un poquitito de qué es lo que nosotros vamos a hablar, porque me dijeron que estás también con competiciones, incluso cosas muy interesantes a nivel internacional también. ¿Cómo se llama ese deporte que estás vos practicando? Se llama paraciclismo, que es con la mano, y que me voy a representar a Paraguay desde 2019 hasta hoy. Ya, o sea, vos te vas a representar a Paraguay, pero porque hay un grupo o porque exclusivamente a vos se te inscribió en forma individual. No, y yo le decía a mi papá que quería competir y como no había nada de... Como no había nada de competencia acá, sí. Tuvimos que irnos a ver afuera. Yo también pasé por una cirugía. Ya. Y el doctor tipo que me prohibió cierto deporte. ¿En serio? Pero esto de paraciclismo no te prohibió. No. O sea, ahí me estamos fui, bien. le mostré cómo era. Sí. Me dijo que sí, que estoy habilitado para poder hacer. ¿Y hace cuánto tiempo que estás con este paraciclismo? Hace 5 años de país. 5 años, ya. O sea, esto sería cuando ya estabas en el colegio, entonces, en los últimos años. En mi último año en el colegio. En tu último año, ahí comenzaste. O sea, ya no quisiste más estudiar, ¿eh? No. O al revés, ¿eh? Demasiado buen estudioso, ¿eh? Y entonces ya dijiste, ahora yo ya puedo, además de mi estudio. Bueno, ¿y qué tal ahí en el Monseñor Lasaña? ¿Qué te recordás de tu colegio, Iván? Mucha anécdota. Increíble. Así, los compañeros, ¿qué tal? ¿Te apreciaban? Muy buenos. ¿Te querían siempre? Muy bueno. Todo especial ahí, ¿verdad? Sí. Bueno.
Y entonces nosotros queremos sobre todo presentar, Iván, el proceso también, ¿verdad? De todo lo que significó y significa para vos, porque vos seguís todavía hasta ahora, ¿verdad? Practicando todo esto. Sí, Esto del paraciclismo, que es para nosotros algo nuevo, por lo menos para mí fue algo nuevo. Aquí en Paraguay tenemos eso, hay gente que está practicando. No hay, güey. No hay. El No. único. El único actualmente, ya. Y bueno, pero esto viste que a través de jóvenes para los jóvenes de familia, ahora entonces esto se ve mucho este programa. Sí, sí. Ahora van a saber, y entonces también otros que están con las mismas posibilidades, ¿verdad? De hacer también esto, practicar. ¿En qué consiste el paraciclismo, Iván? Consiste en pedalear con la mano y poder competir con gente. O sea, después ya se hace carrera. Sí. O sea, lo importante es una bicicleta de qué estilo. Fibra de carbono y que no existe acá en Paraguay, que es uno muy raro acá en Paraguay. Ya. Pero digo, es así como la que vos tenés aquí, estilo No, carrito. más acostado y tiene... Ah, o sea que es un vehículo prácticamente. Sí, sí, sí. O sea, como un cochecito, pero a pedal. pedal. Ya. Y eso entonces, ¿y por qué fibra de carbono? ¿Cuál es la característica de esa? Y es un material que... Más liviano. Más liviana para el desplazamiento. El desplazamiento, ¿verdad? Porque imagínate, vamos a mover hierro así de una bicicleta. Pero mira que veo que tus músculos son enormes, che, ¿eh? No, para eso se trabaja, güey. ¿Eh? Para eso se trabaja. Tenés que trabajar y tenés que hacer muchísimo realmente para poder aguantar todo eso, ¿verdad? Bueno, entonces sí estamos hablando aquí con Iván, que viene a visitarnos también, y a través de Jóvenes para los Jóvenes, nuevas propuestas también, como yo dije. Para mí, Iván, verdaderamente esta era nueva propuesta. Cuando tu papá después me habló y me mostró un poco de todos estos videos espectaculares por toda parte del mundo. Después vamos a seguir hablando sobre esto, ¿verdad? Sí. Y presentando también, porque seguramente que aquí en Paraguay hay también otros chicos, otros jóvenes, otras personas que les interesaría también. Pero siempre mirando hacia adelante, que es lo más interesante e importante. Salir siempre, ¿verdad? Hacia adelante. Como señor Lasaña, vos saliste hacia adelante. Siempre. Nunca más te aplazaste. Nunca. Ni en religión. No. Bueno, volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí entonces estamos compartiendo con Iván, que viene a visitarnos y se llama Paraciclismo, ¿verdad? Paraciclismo. Un deporte muy interesante. Pero él me dice que prácticamente es el único aquí en Paraguay que está con eso. Sí. Pero él añade representaje, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cómo haces, Iván? Eso es lo que queremos saber. Y así también muchos jóvenes, muchas familias que puedan conocer esto que vos estás practicando y esto que también estás llevando hacia el exterior, ¿verdad? Porque te vas a otros países. Después vamos a hablar un poco también de eso. Pero sí, queremos saber primero tus prácticas. ¿Cómo va tu disciplina? ¿Cómo va tu horario? ¿Hacia dónde practicas? Y qué es lo que necesitas justamente en cuanto a preparación, seguramente que preparación física, como te dije hace rato, sí, todos tus brazos ahí será que pucha, sí, una fuerza tremenda debe tener, ¿eh? Sí. Bueno, contame pues, Iván, de eso. Y mi deporte consiste en, dependiendo del horario de mi entrenador que me ponga, ¿verdad? Ya. Él me pone 2 horas, tengo que hacer 2 horas. ¿Eso es diario
No, ¿verdad? de lunes la semana. a, de lunes a sábado. De lunes a sábado. Sí. De lunes a sábado. O sea, domingo y te la descansada. Domingo O sea que no estás descansamos. contento los domingos. Sí, sí, sí. De lunes a sábado. 2 horas más o menos, mínimo. Y depende de mi entrenador. Ya. El que decide la parte horaria de mi ¿De entrenamiento. qué depende eso? O sea, o porque él amaneció bien o porque vos no estás bien. ¿Cómo es la cuestión? Depende. Yo ¿Cómo te depende ve? de él, no. ¿Cómo te ve? Sí. ¿Cómo te ve preparado con la ¿Cómo me fuerza? he preparado? Ah, ya. Y después, normal, mi ¿Y día. dónde lo que se hace mucho la parte de la fuerza, la parte de los músculos? En el brazo más que, porque uso más el brazo que... A ver, vamos a mostrar un poco así, Iván, ¿cómo es la cuestión? ¿Cómo? ¿Así? ¿Cómo? Así, mira. Así, pero... Son los dos. O sea, no es así estilo bicicleta. No, los dos juntos. Los dos juntos. Sí, los dos juntos. Más tarde se van a mostrar ahí el estamos video, viendo, claro, y el video, se van a dar entonces. Claro, más evidencia, va a haber. ya, Va a haber. ya. Y cómo, por ejemplo, a ver un poco los lugares donde estás practicando, Iván, ¿cuáles son aquí en Paraguay o aquí en Central, digamos? Y acá en Paraguay mi entrenamiento son en Luque Samber, o si no me voy en Tosa, cerca de Presidente Valle, creo que es. Ya. Pero eso, la parte del Chaco ya es eso, ¿o no? No, un poquitito antes. De esta parte oriental. Sí, Ya, en esos lugares. En Tosa. entonces, de Tosa, ya la parte de los barrios cerrados. Entonces, sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Entonces ahí con práctica que se puede hacer con tranquilidad, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Y cómo te sentías así? Porque soy la ruta normal, entonces estás practicando. Sí, en la ruta normal, Hay pista, por ejemplo. acá no existe. Y eso, por ejemplo, no se puede también practicar en el Aratirí, por ejemplo. Sí, pero como se hace rally ahí, O sea, es imposible también. imposible también. Digo, todos los días tenés que estar. Sí. Y ahí también la gente se va a practicar, ¿verdad? También con su auto. Imagínate. Con Como su la auto. bicicleta y el otro viene con su Auto. de Rajá por delante. Está bien, che. Bueno, ¿y cómo descubriste este deporte para que puedas después decidir y decir, yo quiero practicar esto? Y como yo le decía a mis padres que quería practicar, como tenía cirugía en ese tiempo, y me dijo el doctor, me invitó Ya. para irme a ver, y me fui a ver. Sí. O sea, el médico luego te dijo, esta es una posibilidad. O sea, esto vos podrías No, hacer. se habrá enterado que había un deporte, Sí. y se enteró y me dijo que me vaya a ver, Entiendo. y me fui a ver y le pregunté si podía. Claro. Y me dijo que sí, y ahí empezó mi odisea con el... Bueno, ahora vamos un poco a nivel de Paraguay, Iván. ¿Tenemos aquí competencias en Paraguay o vos sos el único? Dijimos hace rato, ¿verdad? Entonces, ¿con Sí. quién competí? Con nadie. Y la verdaderamente que con nadie. Contra mi tiempo en realidad compito. Ya. Pero lo importante es que después, ahora vos estás ya compitiendo a nivel internacional. Sí. Ya. Y a nivel internacional hay esa posibilidad. Nivel nacional no. No, internacional. No, internacional no. Hay posibilidad de traer medalla. ¿En serio? Me falta todavía para ahí. Ya, en serio, te falta falta todavía de- para llegar a eso. Bueno, pero ¿dónde, por ejemplo, existen estos deportes en otros lugares del mundo? Y en Brasil y Europa. Europa. Europa es más... ¿En serio? Está más cargado de atletas. ¿En serio? Brasil también tiene, pero tiene un poquitito menos que Europa. Entiendo. Ya. No, y Brasil luego también son muchísimos, ¿verdad? O mayor del mundo, luego ya te dice, ¿verdad? Y ellos casi siempre te traen todas las medallas, ¿verdad? Sí. Estilo Brasil. Está bien. Che. Bueno, así entonces nosotros estamos hablando un poco con Iván, este deporte que es tan interesante, el paraciclismo, y todo lo que nosotros estamos viendo también, de las imágenes, de las competencias también. Nosotros vamos a volver enseguida, vamos a seguir mirando un poco de todo lo que él ya pudo hacer. Estos también son de sus entrenamientos. Aquí en Paraguay, como él mismo estaba explicando, no es que tenemos mucho, dice, pero en fin.
Él es uno de los primeros que está abriendo este deporte también en Paraguay. Sería interesante en la medida en que vamos conociendo y otros que se interesen. Vamos a poner aquí tu número y todo, Iván. Sí, sí. Para que hablen contigo, o le entusiasme un poco a esa gente. Sí. Y a ver si más adelante también se hacen lindas competencias aquí a nivel nacional, ¿verdad? Ojalá, ¿verdad? Así ya no tenés que viajar tan lejos para hacer una competencia. Sí, ojalá. Bueno, así entonces nosotros, queridos amigos, volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Cierre la Pascua Joven de la Parroquia Virgen de Rosario aquí en el centro de Luque. Me encuentro en compañía de Constanza y Ale. Constanza, decime un poquito, ¿cómo viviste estos 3 días de Pascua? De una forma diferente, con una actitud de oración y de reflexión, junto a otros jóvenes, hablando sobre todas las cosas de que Jesús hizo por nosotros. Qué genial Constanza. Decime, Ale, ¿qué temas, por ejemplo, te gustaron? ¿Qué es lo que más te llamó la atención de todo? Principalmente las reflexiones que tuvimos acerca de la familia, el futuro y las metas sobre nuestro futuro. Y creo que nos sirven mucho para darle otras perspectivas a esos problemas y así darnos cuenta que siempre va a estar Jesús para ayudarnos. Bueno, aquí tenemos la oportunidad en la Parroquia Virgen de Rosario de encontrarnos con los coordinadores de esta Pascua Joven, miembros de la Pastoral Juvenil Luqueña, ¿verdad? Así mismo, Orlando. Bueno, les presento, él es Lucho, más conocido, Luis. Sí, puedes decirme Lucho. Y Mai. Así que, Lucho, comentame un poquito, ¿cómo estás viendo esta Pascua Joven? ¿Cuánto ya recorrieron esta mañana? Un poquito cansado, ¿eh? Sí, un poquito cansador, pero estuvimos llegando a 10 capillas y la verdad que se les ve súper animados, están con el entusiasmo muy arriba ahora mismo, están haciendo dinámica los primeros momentos de esta Pascua. Están aprovechando todo este jueves que todavía les queda. Y la verdad que estamos muy contentos por el trabajo que están haciendo las comunidades juveniles. Acuden los jóvenes. Sí, una asistencia de más o menos 20 personas en promedio en cada capilla. Eso es bueno, se mejoró bastante entonces. Y sobre todo la participación, ya que se prestan para los bailes, para las dinámicas, hacen preguntas en los talleres y eso es lo que buscamos siempre que los jóvenes busquen en la Pascua Joven. Qué lindo. Y aquí con Maggie también, una de las coordinadoras. ¿Cómo ves esta Pascua Cordi? ¿Qué es lo que más te gustó de todas estas capillas que estuviste recorriendo esta mañana? Así mismo como mencionó Lucho, estábamos viendo mucho ánimo, mucho entusiasmo en todos los jóvenes que dijeron que sí en este fin de semana para vivir una Pascua diferente y sobre todo sana, ¿verdad? Entonces, de mi parte, me emociona muchísimo y bastante ver esa cantidad de jóvenes en cada una de las capillas. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Aquí estamos con Iván y sobre todo con este deporte que él nos cuenta que está practicando, que es el paraciclismo. Estuvimos hablando primero de exalumnos salesianos, ¿verdad? Sí. Monseñor Lasaña. Bueno, eso es uno. Después lo segundo estuvimos hablando sobre la práctica, ¿verdad? El training, aquí todo lo que significa también la formación, la educación en este deporte que es muy importante, el paraciclismo, que no es muy conocido por nosotros, aquí en Paraguay. Y ahora, Iván, queremos preguntarte un poco sobre
cómo comenzaste así a nivel internacional, o sea, estos primeros encuentros, por dónde estuviste y también qué significó para vos el ir a participar y además no se iba solamente Iván, ¿verdad? Sino que se iba llevando un poco el nombre del Paraguay, ¿verdad? Sí. Me fui primero como invitado a la Argentina. ¿Dónde fueron a la Argentina? ¿En qué lugar? Entre Ríos se llama. Ah, Entre Ríos, sí, ya. Entre Ríos. Y ahí estaban muchos que practican. Era competencia nacional de ellos, De porque ellos. me fui como invitado. Como invitado, por eso. O sea, no te sumaron ahí, no te hicieron argentino. No, pero Pero ya, participaste, ya. ya para... ¿Y qué tal, che? Ahí, ¿qué tal fue? Bien, bien, El primer encuentro. bien. No saliste el último, ¿verdad? No, salí cuarto. Cuarto a la cuenta. Comenzaste bien ya. Sí. Y solo como invitado. O sea, antes que por eso no te querían poner dentro, porque le podías ganar. Sí, por eso. Bueno, eso en la Argentina. Sí, y después me fui en los Juegos Paralímpicos, que fue en Perú. En Perú. Sí. Ya. Y después... ¿Qué año más o menos estamos eso, Iván? 2019. 2019. Finales de 2019. Ya. Eso en Perú. Sí. ¿En qué lugar? ¿En Lima o en Lima, otro lugar? Lima. Ya. Y después me fui consiguiendo puntos para Eso Chile, que se va consiguiendo puntos también. Sí. Me fui consiguiendo puntos. ¿Y cómo son los puntajes? O sea, de acuerdo si salí primero, segundo, tercero. Y depende de primero, segundo, tercero, depende cuánto... Bueno, la regla que te pone, nosotros nos regimos por la UCI, que es Unión Ciclista Internacional, que es igual que la FIFA en el fútbol. Ya, entiendo. ¿Y ustedes hacen esas carreras, se hacen por etapas? O por decir de una ciudad a otra, o son siempre lugares cerrados? No, y... Estilo Fórmula 1, por decir, en un lugar cerrado donde siempre corre. O como el ciclismo. Viste que el ciclismo normalmente van atravesando lugares y llegan hasta otro. No, en la calle, güey. En la calle. En la ruta. En la ruta. O sea que entonces van de ciudad a ciudad, entonces, más o menos. ¿O no? Y... No, tiene un circuito. Un circuito. Sí, o sea, pero en la ruta. En la ruta Pero no un circuito. de los países. Ya, entiendo. Y eso fue en Perú. Sí. Y después me fui en Brasil Ya. hasta llegar a Santiago de Chile, Santiago de Chile. que fue otra vez los Juegos Paralímpicos de Santiago. ¿Eso en qué año fue? Eso fue finales de 2023. 2023, hace poco entonces. Sí. Bueno, ¿y qué tal tu puntaje, che? Bien. Es lo que esperamos ¿Estás todavía. esperando? Es lo que esperamos todavía para ¿En seguir serio? creciendo. Sí. Hay que seguir creciendo. Sí. ¿Vos todavía pensás que podés seguir mejorando? Y Podemos pelear. Y hay un fulano de tal que está en el primer puesto, ¿así? ¿O solamente en esa competencia? No, a nivel de América sí hay un nombrado Ya. que está en primer lugar. Que estaban peleando. O sea que los todo primeros tres es lugares. como estilo del tenis, por ejemplo. Viste que Sí. el tenis uno dice, fulano está primer, ¿es verdad? En el Siempre ranking. estaba peleando. En el ranking, ¿verdad? Ranking. Sí. Y vos en el ranking mundial, ¿en qué lugar está? Y en 50 estábamos. 50. Sí. Tenemos que subir entonces. Vamos a subir. Eso fue después del último que participaste en Chile. Sí. Ya. Entonces, ¿y cuándo va a ser el próximo? Y hay que ver la fecha porque está viniendo los Juegos Panamericano. ¿O qué? ¿Olímpico? ¿Qué era? Olímpicos de Santiago. De Santiago. Paralímpicos de París está viniendo así, dentro de 6 meses ya. Ah, ya. Y ahí. Y vamos a ver si nos vamos ¿Así? o nos quedamos. Ya, pues. ya. Bueno, entonces fuerza, vamos a hablar un poco con tu entrenador ahora. Sí. Queremos conocer a tu entrenador y a ver qué nos dice él con respecto a esto. Estamos aquí y queremos compartir con el guía de Iván que está practicando el paraciclismo. Y queremos conocer un poquitito más en qué consiste, sobre todo, su entrenamiento. Él está guiando sobre todo y él nos explicará mejor. ¿Qué tal,
Bienvenido. ¿Qué tal, padre? Entonces, para Jóvenes para los Jóvenes. ¿Tu nombre primero? Sí, José Andrés Fernández. José Andrés. Sí. ¿En qué consiste todo esto y cómo le estás guiando para este deporte tan interesante que practica Iván? Y la verdad que es un deporte que, como explicó Iván, es algo bastante raro acá en nuestro país. Es una disciplina que prácticamente se está iniciando con él y estamos avanzando bastante bien. La verdad que en los primeros tiempos que empezamos con Iván se desarrolló bastante bien por la musculatura que él ya estaba teniendo y ganando con los entrenamientos con su preparador físico. Y a medida que fue pasando el tiempo y las primeras competencias que fue iniciándose acá en pequeñas exhibiciones, se adaptó bastante bien y de lo que llevó a que la gente de Argentina le invitaran ahí, y después de tener un buen performance dentro de su categoría, ya fuimos pasando a otras competencias en Brasil. Me dijo que salió en cuarto lugar y en la Argentina. En la primera sí. Sí. Después de ahí pasamos ya a Brasil. Y Brasil también, pero en Brasil ya tuvimos, no fue muy poca la participación, fue mucho mayor, donde sí ya entramos en el top 10, que estar en el top 10 de Brasil es bastante también significativo para lo que nosotros acá sin tener nada, bastante bien. ¿Y cómo le hace esto para que él verdaderamente vaya entrando en ese training, digamos? Y la verdad que primeramente tiene que tener la parte de la formación física en la musculatura, que eso con su entrenador, el licenciado Yane, es lo que ya le preparó a él físicamente, como para que él tenga una musculatura, como para que él pueda desarrollar con la fuerza, porque mover una handbike es bastante duro, es bastante pesado, y con el desarrollo del tiempo que él le dedica semanalmente, eso le favorece en el desarrollo, en el día a día de sus entrenamientos. ¿Dónde lo que se necesita? ¿En los brazos? En los brazos, sí. Todo es en los brazos. Lo que nosotros hacemos con las piernas, ellos desarrollan con los brazos. ¿Y esto para quién es? Porque él no puede mover las piernas, ¿verdad? Sí, son para gente, en realidad... Es para ellos esto. Sí. Todo tiene que ser como él, así todo tiene que ser para él. Toda la bicicleta, todos los entrenamientos, todo, y las categorías mismas. Sí. Las categorías a nivel mundial se dividen por distintas... están los que son accidentados y están los que tienen distintos tipos de enfermedades, como la que tiene él, que es la espina bífida, que es una enfermedad que con el tiempo fue desarrollándose, pero ¿qué pasó? Con los entrenamientos, con la alimentación, con la parte física, eso se retrasó y prácticamente desapareció con él, y ganó musculatura, ganó fuerza, cosa que otra persona con sus mismas características de lo que tuvo la espina bífida no tienen. O sea, si no practica, entonces se van atrofiando. Sí, él va a tener lo que él hizo fue desarrollar fuerza, y mejoró. Y conste que justamente él debería estar en una categoría inferior por la enfermedad que tiene, pero por la fuerza que tiene le ponen una categoría superior otra vez. Pues, o si no, es como uno de 15 años que corre con otro de 5 años. Porque si él, por ejemplo, si él está corriendo su categoría por el tipo de discapacidad que tiene, él va a estar número 1 hoy en día. Claro. Pero él, por la fuerza que tiene, él está casi en los top 50 hoy en día, y a nivel sudamericano está entre los top 5. A la cuenta, entonces. O sea, estamos acá avanzando, estamos creciendo. Sí. Pero es algo que él está desarrollando prácticamente en 5 o 6 años, pero para que nosotros logremos tener un buen desarrollo en promedio, prácticamente son 10 a 12 años. 10 a 12 años. Sí. Bueno, así entonces estamos hablando con quien le está guiando, ¿verdad? A Iván. Muchísimas gracias.
I've been looking for a way out, running around with my head down, my pride in the ground. They told me I was only burning bound. Now I walk the line on the higher ground, my pride in the clouds, while they keep running in circles. While they keep running in circles. While they keep running in circles. Running around with my head down, my pride in the ground. They told me I was only burning bound. Now I walk the line on the higher ground, my pride in the clouds, while they keep running in circles. 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 Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Cuando débil estoy y mis fuerzas se acaban y el temor se apodera de mí, solo me acerco a ti, levanto la mirada y te veo en la cruz diciéndome: te amo como nadie más lo hizo. Me entrego sin medida, sin final. Contigo desde siempre he estado y me
oh Dios, abrazaste el dolor. No me dejes caer, quiero estar a tu lado y volver a escuchar tu dulce voz. Te amo como nadie más lo hizo. Me entrego sin medida, sin final. Contigo desde siempre he estado y mi vida entregué por amor. Oh, 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 oh. Te amo como nadie más lo hizo. Me entrego sin medida, sin final. Contigo desde siempre he estado y mi vida entregué por amor, por amor. Thought I was thinking straight. It's always how this goes. Say I won't misbehave, but I lose control. Late at night, you're calling for me. Every time, playing make believe that we'll get it right. Who are we fooling? Call it what it is, babe. A simple fascination. Coming right back to you seems like the thing to do. When I run from the truth, it's you I'm listening to. Late at night, you're calling for me. Every time, playing make believe that we'll get it right. Who are we fooling? Call it what it is, babe. A simple fascination. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Aquí estamos con Iván, que practica el paraciclismo. Qué interesante, ¿verdad? Aunque sea un deporte que todavía nosotros no conocemos mucho. Iván, nosotros estamos llegando casi al final de nuestro programa. Como siempre, al llegar a este cuarto bloque, generalmente le pedimos a nuestros invitados que dejen algún mensaje, tanto para otros jóvenes, ¿verdad? Incluso enviáis saludos a tus ex compañeros, ¿verdad? Todos seguramente que ya están con muchas actividades también, seguramente que la gran mayoría estudiando.
Seguramente, ¿verdad? No sé. Seguro. ¿Vos sabés algo de ellos? De Están- algunos. De algunos. Algunos. Tienen ahí su WhatsApp y eso. Ahora hoy en día con eso ya es mucho más fácil, ¿verdad? Sí. Están en comunicación. Bueno, y sobre todo entonces, Iván, como agradecimiento también, ¿verdad? Las cosas tan lindas que Dios, a pesar de tus dificultades, sin embargo, vos estás luchando y llevando adelante, ¿verdad? Sí, sí. Y eso es lo más lindo y lo que nos emula también a todos nosotros. Bueno, a ver, ¿qué mensaje querés darle a la gente, Iván? Que se animen a llevar la vida como, no como un peso, sino que como algo natural, tranquilo de la vida, y que salgan adelante con las actividades que hace. Y con esas cualidades también que uno va descubriendo, ¿verdad? O además de eso, bueno, el deporte para vos, un momento de distracción, de alegría. De ¿verdad? alegría y de ¿cómo se llama? De sacar todo. Liberarte un poco, ¿verdad? Liberar Pero todos sobre los malos. todo, pero vos seguís con tu estudio, ¿verdad? Sí, Eso es sí. lindo también. No, eso no me van a dejarlo mis padres. Así, tu Aunque papá y dije- que están ahí detrás. Ale, mi hijo, fuerza, marketing. Y- Che, ¿y vos decidiste eso o tu papá, tu mamá te invitaron yo a hacer? no. ¿Vos Yo te no. gustó? Sí. Ya, tenía ya ese deseo, esa tendencia, ¿verdad? Sí. De marketingista. Bueno, entonces, queridos amigos, nosotros, como siempre, primero te agradecemos, Iván, esta linda posibilidad de acompañarnos, de estar con nosotros, y el ejemplo también de la lucha, como dijiste en tu mensaje, que es lo esencial y lo fundamental. Y terminamos con la palabra de Dios. Hoy queremos leer, tomamos de la primera carta que escribe San Pedro a los cristianos, a la primera comunidad. Estamos en el capítulo 5. Él está hablando aquí, sobre todo a los jefes de la comunidad. Pero dentro de lo que él exhorta a los jefes de la comunidad, también exhorta ciertamente a todos, porque tenemos un rol y un papel muy importante en entusiasmar y animar a los demás. Él decía así: exhorto a los presbíteros que están entre ustedes, siendo yo también sacerdote como ellos y testigo de los sufrimientos de Cristo y copartícipe de la gloria que va a ser revelada. Apacienten el rebaño de Dios que les ha sido confiado. Velen por él, no forzadas sino espontáneamente, como lo quiere Dios, no por un interés mezquino, sino con abnegación, no pretendiendo dominar a los que les han sido encomendados, sino siendo de corazón ejemplo para el rebaño. Y cuando llegue el jefe de los pastores, recibirán la corona imperecedera de gloria. De la misma manera, ustedes los jóvenes, sométanse a los sacerdotes, que cada uno revista sentimientos de humildad para con los demás, porque Dios se opone a los orgullosos y da su ayuda a los humildes. Qué interesante, queridos amigos, así entonces esta lectura, esta palabra de Dios, que de cierta manera nos está animando a todos. Primero, para los papás, como decíamos, de acompañar, de ofrecer también lo mejor para sus hijos. En este caso, ¿qué tal va tus padres? ¿Te acompañan, pa? ¿Te Siempre, ayudan, pa? siempre, Siempre siempre. están ahí a tu lado. Yo recuerdo cuando te iba al colegio también, ¿verdad? Siempre Sí, estaba alguien siempre contigo ahí estaba. que te animaba, que te acompañaba, que te ayudaba. Bueno, y por otra parte, el hecho también de querer ir siempre adelante. Pero esto dice Pedro con mucha humildad: sométanse siempre, ¿verdad?, a los deberes como hijos, buscando lo lindo para seguir creciendo, en la medida en que se nos ofrece también cualidades y riquezas como la que Dios nos da. Te agradecemos, Iván, tu No, presencia, el haber Cuando compartido quiera. con nosotros y este deporte que nos estimula también a todos. Vamos a ver si yo después más adelante puedo practicar también. Ya está, ya me- Pero necesito cuando mucho músculo. Le voy a pedir a tu entrenador ahora después que me ayude también. Y bueno, queridos amigos, nos despedimos y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.